Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del, de día miércoles del portal del Villegas, que voy a iniciar recordándoles que este viernes recomienzan, continúo, este viernes a las 9 de la noche se reinician las funciones de flamenco en la Casa del Jamón en otro local. Está esta vez en Avenida Italia. Ustedes están viendo ahí el número, la dirección. Es fácil llegar. Ustedes bajan por Bilbao, si vienen del barrio alto, y a mano izquierda, un poquito antes de llegar a Avenida Italia, hay un estacionamiento, estacionan ahí, dejan su auto, caminan unos pasos y van a llegar a la Casa del Jamón. Estimados amigos, el conjunto, como siempre, de primera selección, digamos, lo van a pasar muy bien a las 9 de la noche. Acuérdense que se come ahí, es un restaurante. No es simplemente un espectáculo con filas de butacas, sino que usted se instala en una mesa, reserve y lo va a pasar muy bien. Continúo con mis libros, los libros que están en mi librería, en el villegas.cl/tienda. Uno de ellos es mío, OVNI, el otro es de Francisco Saldívar, Identidad Animal, un libro muy interesante que ha llamado mucho la atención y ha creado mucho interés. Espero que el mío también. De los dos no hay muchos ejemplares, las ediciones son muy pequeñitas, así que si está interesado, ya sea en Identidad Animal o en OVNI, vaya entrando a elvillegas.cl/tienda. El programa, a su vez, no lo olviden, está auspiciado por Ángel Hey, por Hey, que tiene una corredora inmobiliaria de propiedades, obviamente. Ahí está la dirección a mi derecha, que vende. Tienen métodos, tienen una concentración en pocos encargos, se dedican todo el día, todos los días y obtienen resultados. Si usted tiene una propiedad más o menos paralizada en algún otro lado, llévesela a Ángel Hey. Bueno, vamos a empezar entrando en materia con un tema que es nacional e internacional al mismo tiempo, como ocurre con prácticamente todos los temas hoy en día, por razones obvias. Resulta que Bolivia llegó a un trato con una empresa china por no millón, billón, o sea, en lenguaje americano, $1.000 millones, para la explotación del oro blanco, como llaman ahora, al litio. El presidente de Bolivia anunció que van a cerrar el trato lo antes posible. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir afilando lápices para ver cómo va a funcionar eso que el izquierdismo, en su porfía invencible, inconmovible, llaman Empresa Nacional del Litio, porque todo tiene que ser burocrático, todo tiene que ser estatal, todo tiene que ser nacional, porque ustedes saben, la gente que viene de afuera a invertir vienen a saquear las riquezas nacionales. Ese es el lenguaje de los comunistas y es el lenguaje de la izquierda en general. Entonces están con esto de la Empresa Nacional del Litio y un producto que debiéramos hace rato ser los primeros en estarlo exportando en cantidades. Estamos exportando mucho menos que eso, porque estamos esperando que se organice la Empresa Nacional del Litio. Entonces, cuando esté organizada la Empresa Nacional del Litio, ya no va nadie a comprarnos litio a nosotros. Los bolivianos van a estar vendiendo el litio hace rato. Claro, el presidente de Bolivia y la gente que lo rodea en su equipo es varias veces más inteligente que el presidente de Chile y la gente que lo rodea, por supuesto. Así que eso es lo que pasa cuando uno pone gente de ese calibre en el poder, meten la pata y arruinan el país en todo lo que hacen y en todo lo que no hacen. En este caso, no hacen. Tengan entonces en mente eso. Bolivia en muy poco tiempo más va a tener una empresa china produciendo a todo dar litio, mientras nosotros estamos discutiendo la Empresa Nacional del Litio. Aquí tenemos una gran empresa nacional, la Empresa Nacional de los Necios. Por Dios, que es grande. Bien. A propósito del tema de la intentona de algunos descendientes de Salvador Allende de vender la casa al Estado para que el Estado a su vez la convirtiera en un museo para mostrar la licorera donde tenía el whisky de Salvador Allende, me imagino,
otro episodio más de la estupidez de esta gente que veneran a personajes y les crean museos especiales y se sienten realmente que están en lo justo, que están en la vía correcta de la historia haciendo estas cosas. Pero mientras tanto también quieren llenarse los bolsillos. Eso fue detenido, parado, y había que hacerle pagar el costo a alguien. Y el costo lo pagó la ministra de Bienes Nacionales, que fue sacada de su cargo, doña Marcela Sandoval, pero sigue en su puesto una de las personas que quería embolsicarse plata, la ministra de Defensa Maya Fernández, la muda. Y la pregunta es, ¿por qué Sandoval sí, Fernández no? Bueno, Sandoval, ministra directamente involucrada en el asunto, porque estamos hablando del Ministerio de Bienes Nacionales, se iba a convertir en un bien nacional, la casa que había pertenecido a Salvador Allende, en un museo. Entonces, se concentró en ella los fuegos. Pero hay otras razones para que hayan dejado a Maya Fernández. Una razón obvia es de que ya sacar a 2 ministros es mucho despelote, mucho daño político. Entonces, saquemos a uno, saquemos el mínimo. Hagamos pagar el costo de esto a una persona, no a 2 o a 3. Pero hay otras razones vinculadas con el Ministerio de Defensa que la gente de las Fuerzas Armadas que están bajo la férula del actual Ministerio de Defensa, es decir, no específicamente Mayo Fernández, sino que el señor Aldenstein, saben perfectamente de qué se trata. Lo dejo ahí nada más. Respecto a los comentarios sobre este asunto, la prensa ha consultado a políticos, a esto que llaman siempre los expertos, y en todo ello, prácticamente en todo ello, hay, yo no sé si conscientemente o inconscientemente, una voluntad por cambiar la naturaleza de lo que estaba o que se pretendió que ocurriera, esa compraventa. Entonces se habla del error. Hablan del error. No, esto no es un error. ¿Cómo podría ser un error? ¿Cómo podría ser un error el que yo pongo algo mío en venta? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error de quien acepta o inicia los trámites para comprar? Ahí no hay ningún error. Ahí hay actos concretos que se dirigen derechamente a un objetivo. El error es cuando usted se dirigía a un objetivo y terminó yendo a otro. Se equivocó de camino. Aquí no hay ninguna equivocación de camino. Se quería vender, se quería comprar. ¿Dónde está el error? Pero insisten en el error, incluyendo la oposición, que una vez más da muestra de su soberana imbecilidad. Entonces, el error es el error. Luego, otro comentarista, otro experto, supongo, dijo que era insólito que las autoridades involucradas no conocieran la Constitución. No, lo insólito es hacer un comentario tan tonto, porque debiera saber o recordar este experto que esta gente que está en el poder quieren cambiar la Constitución, quisieron cambiar la Constitución radicalmente. Acuérdense, son revolucionarios, son partidarios de las transformaciones profundas, como las llaman, de echar abajo el modelo neoliberal. Y echar abajo un modelo institucional significa echar abajo todo, incluyendo la Constitución, como lo intentaron desde el comienzo. Entonces no se trata que desconozcan, sino que no les interesa. No les interesa que subsista, la quieren destruir. O como mínimo, en este caso, no le dan pelota, esperando que no los pillen. Pero como son torpes, los pillan. Como dije ayer o anteayer, aquí hay tontos frescos tontos, que siendo frescos son al mismo tiempo tontos y los pillan cada vez que intentan una frescura. Pero esto no es insólito. Yo no veo cómo puede haber un comentarista que diga una tontería tan grande, me parece insólito. Otro habló de desprolijidad y negligencia. Una vez más lo mismo. Esto no es un tema de negligencia. Negligencia significa no hacer lo que era debido con resultados negativos. Alguien no toca un botón o no frena el tren a tiempo y se produce un desastre. Eso es negligencia. Aquí no hay negligencia. Aquí ellos querían hacer esta operación. No es negligencia, es todo lo contrario. Es diligencia por meter manos en el cajón de los fondos públicos. Pero como si eso no fuera suficiente, el Frente Amplio, que de todos los partidos de la coalición gobernante debe ser el que reúne el más eximio grupo de tarados de la política nacional, empezaron a hablar del legado
de la ministra, que pertenece a las filas de ellos, porque era de una de las facciones, uno de las sectas, los grupúsculos del Frente Amplio. Entonces están hablando del legado, porque todos dejan legado ahora. Acuérdense ustedes que ya están hablando del legado de Boric. O sea, usted va al baño, evacúa mierda y van a decir que es un legado también, pues. Capaz que lo hagan. Van a guardar a lo mejor en una vitrina especial del Museo de la Memoria las excretas del presidente de la República. El legado. Hablan del legado de la señora Sandoval. ¿Y en qué consiste el legado? Porque dieron algunos ejemplos. El legado, por ejemplo, consiste en que la señora Sandoval ha entregado territorio chileno, no territorio de ella, no una venta de un territorio, de una casa, de una finca, de una parcela de ella, territorio chileno a una comunidad aymara. Eso les parece a ellos un gran legado, miles y miles de hectáreas. Otra cantidad de territorios chilenos se las entregó una familia en Rapa Nui. También eso es un legado para estos tarados. Legado. Preocupada de las personas. Sí, estaba bien preocupada de hacer la operación con la señora Maya Fernández y Isabel Allende. Estaba preocupada de las personas, y que no fueran a quedarse sin fondos de retiro después que caiga su gobierno. ¿Y cómo califican estas entregas de territoriales que hizo la señora Sandoval? Territorio chileno. Entregó territorio chileno. Lo llaman justicia territorial. Tenía que meter la palabra justicia, de lo cual no tienen idea, porque son tarados, repito. No han leído nada, no han estudiado nada, no han pensado en su vida. Entonces ocupan las palabras así porque están en una especie de estante retórico, las sacan y las tiran, así las espolvorean como si fueran con un salero. Entonces, justicia territorial. Justicia territorial significa que usted es ministro de Bienes Nacionales y le entrega a un grupo de personas que supuestamente son de una comunidad maravillosa, les entrega territorio chileno, miles de hectáreas. Muy gran ejemplo de justicia territorial. Así pues, el legado de la señora Sandoval va a ser como el legado de todos los demás ministros de este gobierno, como el legado del señor Boric, como el legado de todos ellos, como el legado de todos estos políticos del Frente Amplio, del Partido Comunista. El legado es un montón de caca. Ese es el legado que le van a dejar a Chile. Y ya se lo dejaron. Ahí está. Increíble. El legado de la Sandoval. Gran legado. Bueno, amigos, pasemos ahora a cosas más agradables, como son los productos y servicios que yo publicito, que son todos de utilidad para ustedes, como es obvio. Por ejemplo, Oxibiota. ¿Cómo nos va a ser de utilidad? ¿Cómo nos va a ser de utilidad este producto que mezclado con agua, este polvito, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate la raíz del mal olor? Porque estas bacterias destruyen las que inician la descomposición, que es la causa del mal olor. Es así de simple. Usted vierte esto, lo vaporiza en los lugares donde hay mal olor y se acabó el problema por meses. Oxibiota. Continúo con Fastmark, empresa chilena de transporte internacional de carga de Estados Unidos, tanto para empresas como para individuos particulares, cargas grandes, cargas pequeñas, en ambos casos con diligencia, con expedición, con rapidez, con eficacia. Fastmark.cl. Continúo con Torch y ahora les muestro otra linterna, que se las he mostrado antes. Ustedes ven que es mucho más pequeña. Esta se puede mantener en el bolsillo todo el tiempo, como lo hago yo. Potente, todavía no la recargo. Y tiene varios niveles de potencia. Puede hacer titilar si usted quiere hacerla titilar por algún motivo. Súper práctica, estimado amigo. Resistente a las caídas. Se me ha caído varias veces y ahí está impecable. Aquí tiene un clip para ponerlo en un, qué sé yo, en la pretina del pantalón, en el cinturón. Usted la puede tener en cualquier parte, siempre a mano cuando la necesita. Se carga por acá, se abre aquí un poquito y aparece la entrada, aquí está, para poner una unidad USB y cargarla en el computador o en la red eléctrica. Solamente estas linternas están en torch.cl. Y termino con Lomas de Millaray, proyecto inmobiliario en la región de los lagos, precioso lugar, las parcelas que quedan todas con agua, con electricidad y con fibra óptica. El lugar está a 5 minutos en auto en la comuna de Los Muermos para comprar en un supermercado, por ejemplo, y a media hora de Puerto Montt para el aeropuerto o cualquier otra cosa que usted necesite en Puerto Montt. Lomasdemillaray.cl, amigos. Cambiar de vivienda en este caso es cambiar de modo de vida, como han hecho y siguen haciendo montones de chilenos. Ya,
Volvamos a las materias. Después que hemos examinado el legado de la Sandoval y el legado que va a dejar, el legadito que van a dejar todos estos genios que llegaron, toda esta generación baldada intelectualmente. Bueno, pero sigamos con Boris, porque ustedes saben que el hombre tiene mal carácter, no controla, es emocional, tiene un montón de problemas psiquiátricos y una de esas manifestaciones es que pierde el control fácilmente. ¿Se acuerdan de cuando retó a una asesora de él delante de todos los periodistas de una manera brutal, además en forma prepotente y abusiva, haciendo uso de su cargo? Fue asquerosa y no es primera vez que reta a medio mundo, se enfurece. Entonces ahora se enfureció con la oposición porque dijo mentiras, además, respecto a la cuestión previsional, la reforma previsional en la cual el gobierno quiere que un aumento sustancial, un 6% de las cotizaciones vayan a dar a eso que ellos llaman el fondo solidario. O sea, el fondo solidario con los camaradas que estén en el gobierno para meterle mano como le han metido a todo lo que pillen. Les voy a dar los ejemplos más, los nuevos ejemplos que ha aparecido del saqueo que están llevando a cabo en este país. Entonces dijo que el gobierno ha tenido flexibilidad en esta materia. Pero como no es muy inteligente, a la frase siguiente ya se contradice. Fíjense, dice primero que el gobierno ha tenido flexibilidad y luego dice, todo el aumento debiera ir a un fondo solidario. ¿Dónde está la flexibilidad de eso? Todo. La flexibilidad habría sido estar discutiendo, en serio, si este 6%, cuánto va para acá, cuánto va para allá. Llamemos a eso flexibilidad si usted quiere. Pero apenas habla de flexibilidad, dice que todo debiera ir. Contradicción, ¿no? Pero bueno, no. Le echó la culpa al gobierno, a la oposición. Y la oposición hizo una contradeclaración sobre esta materia. Dijo que Boric ha cedido a las impúdicas presiones del Partido Comunista, el Frente Amplio y parte del Partido Socialista. No sé por qué dicen parte del Partido Socialista. Están todos embarcados en el mismo proyecto. No hay partes del Partido Socialista. Ha cedido a la presión para imputarle a la oposición el fracaso de un acuerdo. Con sus intempestivas declaraciones, no son intempestivas, son propias de él. No son algo fuera de tiesto, digamos, son propias de él y su coalición. Se erosiona cualquier posibilidad de llegar de acordar posiciones, de acercar posiciones. Y luego continúan diciendo, demostrando una brutal falta de liderazgo y gobernabilidad al priorizar los intereses ideológicos. Bueno, pero ¿qué se esperan si el señor Boris es empleado del Partido Comunista? El Partido Comunista lo puso donde está. El Partido Comunista lo promovió. El Partido Comunista lo descubrió. Miren el cabrito bueno para subirse a un cajón azucarero y hablar huevadas que obnubilan el seso de los tontos que están escuchando. Este gallo es el que nos sirve. Y lo prefirieron incluso uno de los suyos, a Jadue, aunque por supuesto no lo dijeron, pero lo preferían. Lo podemos manejar como queramos, si no es muy listo. Entonces él es empleado. Boris tiene que escuchar al Partido Comunista, pues si es el empleador. No tiene ninguna autonomía. Es filocomunista además, o sea, no solamente que ha cedido porque está contratado, por así decirlo, sino que él está de acuerdo con las posturas del Partido Comunista. Entonces el Partido Comunista, el Frente Amplio y otros sectores quieren dejar este tema pendiente para tener una bandera de lucha, como dicen ellos, para la próxima, porque saben que van a ser derrotados en las elecciones presidenciales, entonces quieren tener la mayor cantidad posible de palanquitas de poder, y una de esas va a ser esto de las pensiones, la derecha, los imperialistas, los explotadores, no quieren que las pobres viejitas que están ganando tan poca plata reciban una pensión mejor, 5 lucas más al mes. Entonces van a tener eso que llaman ellos las banderas de lucha, porque en el lenguaje, digamos, son bastante consecuentes, siempre usan las mismas frases estúpidas, como por ejemplo esto de las banderas de lucha, que es una frase completamente idiota, pero lo han usado desde siempre. Yo la vengo escuchando que era cabros chicos, las banderas de lucha. Entonces quieren esta bandera de lucha. Entonces dijeron, bueno, si no podemos obtener el TIR todo para este llamado fondo solidario con ellos, no con las viejitas las pensiones, si no lo podemos obtener, dejémoslo así, a fuego lento, para la próxima.
Entonces ahora le llamaron a su empleado, a la moneda, para que empiece a crear complicaciones, para que empiece a culpar a la oposición, o sea, para que dé por liquidado este asunto. Ok, perfecto, perfecto. Que quede liquidado este asunto, a menos que la derecha una vez más, en una muestra más de estupidez, porque aquí en la imbecilidad transversal en Chile, digamos, de algún modo le den agua, le den oxígeno al gobierno en estas materias. Bueno, vamos a ver. Pero he aquí, por lo menos dijeron que Boris ha cedido a la impúdica presión del Partido Comunista. Yo no sé si impúdica. Es la presión del Partido Comunista. Ellos tienen una ideología, ellos tienen una doctrina, un evangelio fracasado, obsoleto, tóxico y ruinoso para todo el mundo, pero es el de ellos. Así como los talibanes tienen el suyo, que también es destructivo y tóxico, pero es el de ellos. Entonces, no sé si impúdica, presionan a su empleado para que cumpla con su tarea, con su trabajo. Y Boris evidentemente lo hace y pone la cara seria con esa barba así de revolucionario al pedo los años 60 y dice que la oposición, no la derecha, los fascistas, digamos, etcétera, 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 etcétera. Es lo que tenemos de gobierno, es lo que tenemos de presidente. Muchos de ustedes, incluso algunos que están viendo este programa, lo pusieron ahí porque les dio miedo, ¿no? Si salía Kast, íbamos a entrar en guerra con Polonia el otro día, o iban a llegar las hordas de esto que llamaron el estallido social, ¿no? El estallido social iba a llegar a sus casas, les iban a quemar su casa, les iban a tirar una bomba incendiaria al jardín. Entonces se cagaron de susto, porque este es un país de cobardes, y votaron por el señor Boris, muchos de ustedes. Así es. No creo que me equivoque mucho. ¿Cuántos de ustedes, los que están viendo este programa, si se enojan, enójense? ¿El 10%, el 20%, el 50%? ¿Quién sabe, no? Bueno, vamos a ver. Siguiendo con el gobierno puso fin a la misión del embajador Gasmuri en Venezuela, que estaba en Chile, pero no se habían cortado las relaciones. Entre paréntesis, el gobierno venezolano, un gobierno que no es tal en realidad, es un régimen despótico, usurpador, cortó las relaciones con Paraguay por un telefonazo que hizo el presidente de Paraguay al señor Edmundo González, a quien considera el verdadero presidente electo, que es lo que ocurrió efectivamente. Entonces cortó relaciones y inmediatamente Paraguay también, como son hombrecitos, cortaron relaciones con Venezuela. En Chile no. En Chile, el señor presidente de la República no cortó nunca relaciones cuando debió. El señor Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior y otras cosas más, en realidad el gobernante de Venezuela, lo trató de idiota, de títere del imperialismo, de la derecha, lo basurió, y eso no significó que Chile cortara las relaciones, simplemente llamaron al embajador, pero siguió existiendo relación diplomática. Y sigue existiendo. O seguía existiendo. No hablan de frentón ni siquiera ahora de cortar relaciones, sino que suspendieron la misión de Gasmuri. Y el lenguaje que usó la Cancillería es tan obsecuente, tan cobarde, que da vergüenza, da vergüenza. Dijeron, después de todo lo que han dicho de su presidente, después de todo lo que ha hecho Maduro, ¿cuál fue el lenguaje que usó la Cancillería para justificar la suspensión de las actividades de Gasmuri? Otro personajillo de la época de la Concertación que se vendió a este gobierno, dijo, por aquí lo tengo porque es francamente bastante increíble. Denme un momentito. Así, aquí está. Dijeron lo siguiente. Luego de la expulsión, porque expulsaron a los diplomáticos chilenos, y aún así, nosotros no expulsamos a nadie, que yo sepa. No, nosotros no expulsamos, se fueron, no los expulsamos. Luego de la expulsión, miren lo que dicen, y después, luego además no dijeron eso, pero está claro, luego de cómo basurearon a Boric, luego de la expulsión, ha ido en aumento la falta de apertura
la falta de apertura de Venezuela, impidiendo un diálogo bilateral efectivo. Es decir, después de todo lo que dijeron de Boric, después del asesinato cometido por esbirros de Venezuela en Chile, después de la conducta que siguió Maduro, su régimen que ha metido en la cárcel a 2.400 personas, murieron 28 personas y hay miles de heridos cuando hubo protestas. Después de todo eso, el gobierno esperaba un diálogo bilateral efectivo. Y están claros, dicen, pero no se produjo. Esperaban una apertura, pero hubo una falta de apertura. Esperaban una apertura de un diálogo bilateral efectivo. ¿No les parece el colmo de lo rastrera esa declaración? O sea, hay que sacarle la madre a Boric y al país entero para que reaccionen como hombrecitos. ¿Cómo el señor von Claveren puede seguir siendo lacayo de Boric, que a su vez es empleado del Partido Comunista, que a su vez es empleado lacayo de Venezuela, todo ello involucrado en lo que llamaron el estallido social, todos ellos tienen muchos esqueletos o maletas con billetes en los que llegaron de Venezuela en sus closets? Entonces, miren la declaración. O sea, en eso terminan las cosas, en eso terminan floreciendo, si podemos llamar esto, las flores venenosas de la humillación nacional. Repito la frase. Luego de la expulsión, o sea, incluso hubo una expulsión, y sin embargo, a pesar de la expulsión, estaban esperando una apertura del diálogo bilateral efectivo, pero como no se produjo, bueno ya, tuvimos que suspender a Gamburi, que se quedó sin pega por el momento. Seguramente le van a dar alguna destinación al pobre hombre en algún lado. Claro que sí. Vergonzoso. Este es un gobierno vergonzoso. Da vergüenza. Se ríen de nosotros en el extranjero. Se ríen de lo tontos que son los que gobiernan y de lo tonto que es el país que los eligió y de lo tontos que son los que todavía lo apoyan, que afortunadamente ya no son la mayoría. Son un 25 o 33% en el mejor de los casos para ellos. Es impresionante. Es impresionante la bajeza de la gente que trabaja en las relaciones diplomáticas chilenas. Pero botándose a choros con otros países que son mucho más importantes para nosotros que Venezuela. Pero ellos están bajo extorsión. Y además tienen una simpatía, no solamente están bajo extorsión, no solamente son cómplices de lo que ocurrió el año 19 acá, disfrazado bajo el término que todos los periodistas chilenos, prácticamente todos, en su bajísima inteligencia, se apresuraron sí, claro, fue un estallido social. Todo el mundo habla del estallido social hasta el día de hoy, siguen hablando del estallido social. El estallido social gatillado desde Venezuela, entre otras partes. Organizado, financiado, y todo lo demostré en mi libro Insurrección. A pesar de todo, ahí están, ahí siguen, ahí continúan. Bueno. Y ahora vamos a algo todavía peor que eso, estimados amigos. Mucho peor que eso. Porque este gobierno, por último, hay una probabilidad siquiera que termine en noviembre de este año. Por lo menos. Pero ¿cómo va a terminar el desastre educacional? ¿Cómo puede terminar un desastre que abarca por lo menos 2 generaciones? 2 generaciones. Bueno, desde luego abarca la generación que llegó al poder, que obviamente son resultado de una educación muy penca. Pero ¿qué va a pasar con lo que viene ahora? Fíjense ustedes algunos datos. ¿Se acuerdan de los llamados, esas frasecitas ciúticas, los colegios emblemáticos? Entre ellos estaba el Instituto Nacional, estaba el Liceo número 1, estaba el Liceo de Aplicación, estaba el Liceo Camila Carvajal. Estos colegios estaban en los primeros lugares en cuanto a la cantidad de jóvenes que sacaban altos puntajes en las pruebas de selección. Bueno, veamos cómo están los resultados ahora. El Instituto Nacional está en el lugar 303, o sea, hay 302 colegios con un mejor resultado de sus alumnos en la prueba de selección. 303, el colegio emblemático. El Liceo número 1 está en el lugar 924. Hay 923 colegios que sacaron mejores resultados. Y el Liceo de Aplicación está en el lugar 1047.
1046 colegios sacaron mejor. Estos son los liceos emblemáticos de donde salía la mejor gente. Me decía una de mis hijas, que es ingeniera mecánica, que cuando ella estaba en la universidad en la Chile, estaba estudiando ingeniería, la mayoría de los cabros que estaban en su curso eran egresados del Instituto Nacional, que eran cabros secos, se acabó eso. Se acabó. Ahora están en el lugar 303 los del Instituto Nacional. Pum. El decrecimiento de la calidad de los colegios, el decrecimiento de la calidad del profesorado. ¿Para qué hablamos de la calidad del alumnado? Lo pencas que son todos ellos. Las pocas o inexistentes disciplinas escolares. Los conceptos que reinan en el Ministerio de Educación y en general en la coalición gobernante respecto a la educación. Más preocupados de enseñarles temas sexuales, lúbricos y a veces degenerados de frente a los alumnos antes que enseñarles a pensar. Una concepción de la educación tóxica, perversa. Y ahí está el resultado. Y vamos a ver qué pasa con los alumnos que sacaron los mejores puntajes, porque, ojo, ¿mejores puntajes de qué? De este tipo de prueba que se hace ahora. Ni comparación con las primeras pruebas de aptitud académica, donde efectivamente se medía algo. Ahora yo no sé lo que se está midiendo, pero tengo tengo sospechas de que sea realmente aptitud académica la que se mide. Así que hablan de repente que fulanito, que el puntaje nacional, que esta cuestión. Sí, pero puntaje nacional, claro, uno puede tener un puntaje nacional de cualquier cosa. Alguien tiene que ser mejor que otro. Pero, ¿cómo se está midiendo? ¿Qué clase de alumnos realmente van a llegar a las universidades? Con esos puntajes nacionales o no tan nacionales. ¿Qué clase de generación? Y luego, ¿con qué se van a encontrar en las universidades? Sobre todo en algunas facultades o escuelas donde predomina el adoctrinamiento, las tomas, las acciones revolucionarias, los molotov. Se fue a la cresta la educación chilena. Y esto viene de mucho antes. Por supuesto, esto no es producto simplemente del gobierno Boric. Esto viene de mucho antes. Partió con los primeros tarados que llegaron al Ministerio de Educación hace muchos años. Yo lo recuerdo perfectamente porque lo vi venir y escribí columnas sobre eso, en que empezaron a ver la educación como una cuestión de que los niños lo tienen que pasar bien en el colegio, que la educación tiene que ser algo entretenido, como ir a un parque de diversiones, a un parque temático. Nada de exigencias dolorosas, porque eso es fascista, eso es reprimir, que los niños se ponen neuróticos, se enferman. Bueno, empezaron con esa idioteces, sin darse cuenta que la educación es disciplina y exigencia. En eso consiste la educación. Y bueno, empezaron con eso. Luego empezaron a eliminar ramos. A otros ramos los desvirtuaron completamente, totalmente. Desaparecieron algunos idiomas. Sacaron el francés hace rato. Y han ido sacando ramos. Los ramos que yo conocí ya son una chacota. Bueno, una decadencia, y luego continuó, y luego apareció la señora Bachelet en su momento, y creó esto de la ley de inclusión, en virtud de la cual si usted tiene un tarado que se dedica a matonear a los demás, no hay que echarlo, sino que hay que ponerlo en manos, no sé, pues de una mesa de trabajo para ver si el niñito se compone. Y ahí los tienen ahora fabricando bombas Molotov. ¿Y qué hace el director del establecimiento donde fabrican las bombas Molotov? Sale a tratar de justificar. Bueno, ustedes ven que el desbarajuste es por el lado de los alumnos, por el lado de los profesores, por el lado de las autoridades educacionales, por el lado de los tarados que se creen, digamos, maestros del tema de la pedagogía y no tienen ni idea. O sea, son simplemente unos imbéciles. Digamos las cosas. Y aquí están los resultados. Aquí están los resultados. En las pruebas de medición de los rendimientos tanto de jóvenes estudiantes como de adultos, en pruebas que se hacen a muchos países, como pasó con la última prueba de países de la OCDE, quedamos en el último lugar, pues. O sea, somos un país de imbéciles en este momento. Y la gente inteligente que queda, los jóvenes inteligentes, los jóvenes listos, rodeados de tarados, rodeados de esta atmósfera mediocre, rodeados de esta atmósfera de que hay que sacarles los patines a los que les va bien, porque esa es la mentalidad que imperó, se van, pues. Si son profesionales, se van. Si son estudiantes, se van a estudiar a otro lado. Y tratan después de quedarse en el país donde estudiaron y se recibieron. ¿Para qué querrían quedarse en este chiquero educacional? Bueno, una cosa horrible. Esto es lo peor. Esto es lo peor que podía ocurrirle al país, es que el material humano se descomponga y se convierta nuestro país en un lugar
donde el coeficiente intelectual promedio es 88, o sea, deficitario, donde los alumnos no saben responder las cosas más simples, donde no entienden lo que leen, donde los profesores no saben ni hablar, donde solamente hay paro y hay reclamo, que la deuda histórica, que esto, que el otro, bombas molotov, vamos fabricando bombas molotov. Esa es la educación chilena en este momento, y los colegios que no han caído en eso, colegios privados básicamente, se han deteriorado también muchísimo, porque los profesores son igual de penca, los alumnos están contagiados con el ambiente que se vive, entonces los papás hacen lo posible, los tratan de buscar en los mejores colegios, pero esa es una lucha, digamos, de retirada, una batalla en retirada. Colegio emblemático, ¿qué tal? Como no por Lucho. Yo les decía que se encontró, se ha revelado otro escándalo financiero, otro escándalo de plata, otra manera de saquear los fondos públicos, y lo descubrió el Consejo para la Transparencia, que estuvo examinando las platas y la manera que se gastaron de 39 subsecretarías en supuestos estudios, asesores, asesorías, estudios. 39, analizó 39 subsecretarías. ¿Qué es lo que descubrió? Primero, en el año 23, no sé cómo será el 24, se gastaron 126.000 millones de pesos en esos estudios. ¿Qué estudios? Preguntará usted. Bueno, sigamos. Más de 2/3 de estos llamados estudios no se encuentran disponibles en las páginas web de la subsecretaría, donde el público chileno, que es el que finalmente paga estos estudios, podría ver en qué consiste el estudio, qué conclusión tuvo el estudio, de qué sirvió el estudio. No están disponibles. Como tampoco están disponibles las asesorías de este caballero del Partido Comunista, ¿no? Que estaba dándole asesoría al Ministerio del Interior, el señor Lago, Juan Andrés Lago. Luego, sigo. Más del 40% de los estudios fueron contratados de modo directo. O sea, no hubo aquí una licitación, una subsecretaría que dice, a ver, queremos que se estudie tal cosa. Entonces, citemos a varios grupos de profesionales que ofrezcan su expertise, a ver cuál es el más conveniente. No, directo, o sea, a lo compadre, como se hacen las cosas, al amiguismo, a los camaradas, básicamente. ¿Qué pretexto se usó? Porque esto no es legal. El pretexto de la emergencia, que había una emergencia. Bueno, se analizó eso de las emergencias. Resulta que solo el 6% de los casos se tuvo acceso a la información que justificaba esa causal de emergencia. O sea, veámoslo al revés. El 94% de estos supuestos contrataciones de estudios por una razón de emergencia nunca explicaron en qué consistía la emergencia. Ustedes pueden imaginarse, no es para nada difícil, quiénes son la clase de personas que recibieron estos 125.000 millones. O sea, la clase de académicos de Alpeo, de izquierda, que abundan, que andan dando bote, que quieren ganar más plata, que quieren hacerse unos fondos de retiro, que no les va muy bien en la universidad, o ni siquiera ya en la universidad, sino que son profesionales y no les dan bola porque son penquitas. Entonces hay millones de eso en el mundo de la izquierda. Eso es lo que ellos llaman los intelectuales de izquierda. Entonces estos intelectuales de izquierda, que son los más pencas que hay en términos generales, repetidores de viejas fórmulas, copiadores, copy-paste de cosas de la internet, chanta. Entonces, bueno, hagámosle un estudio a la subsecretaría de algo. Por ejemplo, hagamos un estudio sobre la importancia del agua para la navegación. Qué importante. Vamos a la subsecretaría del Ministerio de Defensa o de Guerra, de alguien que esté interesado en ver lo importante que es el agua para la navegación. Vamos a la subsecretaría de Salud y hagámosle un estudio sobre la importancia del aire para la respiración, que quizás nadie se había dado cuenta. ¿Por qué no han hecho públicos estos estudios? Porque no valen nada. La inmensa mayoría, si no todos. Otro saqueo. Otra manera de entregarle plata a los camaradas que no están directamente recibiendo sueldo de la administración. Uno fue lo de las fundaciones. Ahora tenemos esto de los estudios. Juan Andrés Lago recibía plata por su asesoría, que no valían
ni el papel en que estaban escritas. Y todos estos estudios, 125.000 millones de pesos, estimados amigos, fueron a los bolsillos de estos, abro comillas, intelectuales de izquierda. ¿Ah? Gallos que no los conoce ni su mamá, que nunca han producido nada inteligente en sus vidas, pero que están hambreados y necesitan recursos. Entonces van y le hacen un estudio al gobierno, y ahí tienen compañeros, oye, weón, oye, ¿por qué no me contratáis para hacer un estudio? Mire que no he podido pagar la cuenta del agua siquiera. Ya, compañero, mándese un informe sobre la importancia del agua en la navegación. Qué sé yo. Listo. Ahí tienen ustedes que lo que he dicho yo, de que aquí se organizó un verdadero saqueo de las finanzas públicas, es cierto. ¿Cuántos otros mecanismos y operativos hay para traspasarle plata a los chantas de la coalición? A toda esa tribu numerosísima de gente que yo personalmente conocí, muchos de ellos en las universidades, ya existían ese tipo de, abro comillas, intelectuales de izquierda en la época en que yo estaba en la universidad. Todos pencas. Eran el tipo de personas, como le he contado muchas veces, que decían que no había que estudiar matemática porque era una ciencia burguesa. Esos son. Ahora están más viejos, están más pobres quizás, no obtuvieron un cargo en algún ministerio ni como ascensorista, entonces ahora hacen estudios. Dos cositas más, estimados amigos. Pero antes de estas dos cositas más, permítanme recordarles un par de cositas más también de mi sponsor. Entrena Inglés, la academia de inglés gestionada por profesores de inglés, clases online muy efectivas para que usted controle, domine completamente la conversación, o sea, hablar y entender lo que le dicen. Hay un curso de verano, 24 clases, 15 horas que se les entregan a usted además para que las use cuando quiera, grabaciones del curso. Amigos míos, aproveche las vacaciones, aprenda a conversar en inglés, aprenda a moverse en el mundo con inglés. Continúo con Polaris Center, la empresa que va a blindar su automóvil para impedir que los malandras que están atacando muchos autos lo puedan hacer. Los vidrios y el parabrisas quedan con un polímero especial que no dificulta en absoluto la visibilidad, pero impide totalmente que se pueda romper el vidrio. No pueden, simplemente, y usted puede, digamos, salvarse, salir arrancando. No pueden llegar a agarrarlo el cogote, no pueden. Fuera de eso hay un polímero especial para la carrocería, para que si tiene un topón, un rozón con algo, no se arruine la pintura. Montones de ventajas. Póngase en contacto con polaricenter.cl. Sigo con las conversas numéricas. El ingeniero que entrega un curso de matemáticas a niños que tienen problemas con las matemáticas y los cambia completamente, no porque les repita las mismas clases de colegio, digamos, a ver si con él les entra el asunto. No, él les muestra la matemática de otra manera, les cambia la manera de percibir ese modelo intelectual que es la matemática, y se acabó el horror a las matemáticas, el disgusto con las matemáticas, les empieza a ir bien, y eso les cambia la vida para siempre, jamás. Fuera de eso ofrece cursillos para preparar para la prueba de selección universitaria, y también ofrece unos cursos de programación para niños, muy entretenidos, muy buenos para disciplinar y consolidar la inteligencia de los niños más listos. Fuera de eso, tiene unos juegos re entretenidos, aritméticos, a propósito. Aquí, este es uno de los tableros, por así decirlo, hay varios, que tiene que ver con aritmética, no es altas matemáticas, es tirar dados y tratar de obtener un número para avanzar y ganar la carrera, cómo conseguir un 6, si en el dado me salió un 5 y otro número, multiplico entre sí, o le saco la raíz cuadrada, o lo resto uno del otro. La cuestión es llegar al número. Son súper entretenidos, sirven para desoxidar el mate en lo que respecta a las operaciones aritméticas. Y compreoro.com. Comprar oro y comprar plata en lingotes o en moneda es una manera de tener una póliza de seguro financiero absolutamente intocable. El oro y la plata son en sí mismo valor. Eso es lo que les da la diferencia con un billete, con un cheque, con un título de la deuda pública, con una acción. Son en sí mismo valor. Bien. Había un plan del gobierno en vista de la hemorragia de capitales que se ha estado produciendo y se sigue produciendo para lo que llamaron repatriación de capitales con una serie de supuestos beneficios, y por supuesto habían hecho las cuentas del gran capitán. Por supuesto siempre se equivocan, a pesar de que tienen a la mejor directora de presupuesto de toda la historia de la galaxia, diría yo. Entonces habían hecho
una predicción completamente optimista, tonta, y se encontraron con que lo que se repatrió es solo el 15% de lo que esperaban. Otro fracaso más del señor Marcel y de su equipo. Otro fracaso más del gobierno en materia económica. El 15%. Y francamente yo aplaudo a los del 15% por ser tan, no sé si ingenuo o patriota o qué. Pero ¿quién va a querer volver? Si sacó su plata de Chile, usted la tiene invertida en otro lado, ¿para qué la va a traer de vuelta a Chile? Perdóneme, uno será muy chileno, uno será muy patriota, pero no quiere que le roben, no quiere perder su plata. Nadie quiere perder su plata. Usted tiene un capital y quiere que ese capital, ok, que produzca bienes y servicios para todo el mundo, pero usted quiere recuperarlo y ganar plata. Nadie está dispuesto a sacrificar su dinero simplemente porque aparece el señor Marcel y su directora de presupuesto, a la mejor de la historia. No funcionó. Otro fracaso más de Marcel, del spin doctor de la economía. Y nada le funciona a esta gente. Nada le funciona. No le funcionó su revolución. No quieren ni sabrían hacer funcionar tampoco el país normalmente. Así que ahí están dando bote, haciendo el ridículo. Y no solamente haciendo el ridículo, sino que humillándonos, como ocurre en el caso de las relaciones internacionales con Venezuela, humillándonos, comprometiendo nuestras relaciones de defensa con Israel, comprometiendo nuestras relaciones con Estados Unidos. ¿A qué creen ustedes que se debe esto de las dificultades para usar la visa Viber ahora, con el nuevo pasaporte? No crean ustedes que esto es casual. Bueno, la han dejado la crema por todos lados. Pero en fin, vamos ahora a otro tema internacional, amigos. Pero antes, ustedes me van a permitir que les recuerde servicios logísticos de ingeniería. Los consultores que revisan su logística empresarial descubren lo que está mal, le ofrecen una solución y le buscan el personal adecuado. Muy importante la logística. Usted puede perder su empresa por ese lado. Tenemos luego Urantiacos, creadores de software para grandes corporaciones, grandes empresas, software hecho a la medida para que usted no tenga ningún problema, un software que está hecho para resolver sus temas con su clase de datos específicos de su empresa o corporación, universidad o lo que sea. Fuera de eso producen o diseñan sitios web, aplicaciones móviles, etc. Sigo con el método EVE, si usted quiere eliminar imperfecciones, que no las elimina, bajar de peso, por ejemplo, las estrías o la celulitis. El método EVE tienen un local en Vitacura, otro en Concón y se comunican entre sí. Usted puede partir en uno y seguir en el otro. Son métodos traídos de Corea del Sur para eliminar todas esas imperfecciones, para esculpir su cuerpo como usted quiere. Y sigo con Patricia Stocker, los profesionales que registran su marca en Chile y en el extranjero para que usted no tenga problemas. Es muy importante registrar la marca. No hay ninguna autoridad legal o estatal que lo obligue a eso. No es por ley que usted está obligado a registrar, pero resulta que si no la registra se la van a copiar o le van a sacar plata o lo van a joder por todos lados. Maduro acusó al gendarme argentino que tomaron preso, que arrestaron, de haber intentado de formar parte de un complot para asesinar a la vicepresidenta. La cosa más estúpida que podía salir del patético cerebro de Maduro. Usemos un poco lógica. Si un país quiere atentar contra un dignatario de otro, en primer lugar no manda simplemente a un gendarme. Segundo, no apunta al vicepresidente, sino que al presidente, por último, a Diosdado Cabello, a algún personaje importante, no a la vicepresidenta que está de adorno para prepararle el café a Maduro. Absurdo. Completamente absurdo. Y de frentón dijo Maduro que en esto estaba involucrado el gobierno argentino. O sea, lo único que le falta es declararle la guerra a Argentina. Naturalmente, las autoridades argentinas lo mandaron a la cresta a Maduro. Le dijeron que aparte de asesino es un mentiroso, que todos estos dictadores, aparte de cobardes y asesinos, son mentirosos, lo cual es absolutamente cierto. Viven en la mentira fabricando mentiras. Y Maduro está en las últimas, diría yo, a pesar
de la apariencia de poder, que lo controla todo, que tiene policía, que tiene Tontón Macut, que tiene asesoría cubana, que tiene milico en las calles. Pero eso mismo es prueba de su debilidad. Como dijo, creo que fue Mandela el que dijo esto de que cuando una dictadura lo único que puede poner en las calles militares es porque están en las últimas. Porque una dictadura que tiene alguna vitalidad es capaz de tener por lo menos algunos seguidores, algunos, por último por interés, un grupo sustantivo de gente. Acá lo vimos eso en Chile. Había gente del mundo civil que estaba con el general Pinochet y lo están hasta el día de hoy. Había un apoyo civil, no sé, minoritario quizás, mayoritario, minoritario, más o menos, no sé, depende del momento, pero tenía un apoyo, no era solamente los militares. Y lo mismo ocurre con las dictaduras. La dictadura comunista en la Unión Soviética tenía el apoyo por lo menos no solo de los militares, obviamente que tenía el apoyo de todos los miembros del Partido Comunista, de la Parashtik, de todos los que eran beneficiados con la explotación del pueblo ruso por parte del Partido Comunista. Tenía un apoyo civil, si no, no podría haber funcionado. Cuando dejó de tenerlo, se vino abajo el régimen. Y se vino abajo de un golpe. Y como me recordaba ayer Nicole, lo que pasó en Siria, ¿de qué le sirvió a Assad tener militares, tanques y aviones y armas biológicas si perdió el apoyo? Los soldados apretaron raja nomás cuando llegó el momento de los que hubo. Así que independientemente de lo que pase este viernes cuando llegue el señor, si es que llega, Edmundo González a Caracas, tal vez no llegue. Independientemente de lo que suceda, es un gobierno que está condenado a muerte. Vivir, como decía una figura política francesa de hace mucho tiempo, creo que era Poincaré. Poincaré decía, con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa menos sentarse en ellas. Y qué linda metáfora, ¿no? O sea, menos instalarse en el poder reposadamente sentado. Usted no se puede sentar en bayoneta. No. Si no tiene apoyo civil, aunque sea minoritario, usted está jodido. Y es lo que pasa con Maduro. Ni siquiera, además, fuera de que está aislado, en cierto sentido, por prácticamente todo el mundo, menos por los países, digamos, tan prestigiosos como Irán, qué sé yo, Nicaragua, Rusia, y otros que no quiero ni mencionar. Claro. Así es que vamos a ver, yo creo que el año 25, no sé si esta semana, pero sí este año, vamos a ver novedades en Venezuela. Esto no va a quedar así como así. Maduro no se va a eternizar. En este caso no se va a eternizar. Las dictaduras, yo mismo lo he dicho, lo he estudiado y he dicho por qué suelen ser duraderas, porque controlan todos los mecanismos. Pero cuando llega el momento en que ya no tienen ese mecanismo esencial, que es el apoyo de siquiera una parte del mundo civil, están jodidos. Ahí sí que ya depender solamente de las bayonetas para estar sentado es muy complicado, muy recontra, molesto por lo menos, ¿no es cierto? Amigos, no olviden los señores empresarios que tienen fábrica, donde hay máquina, donde hay operarios trabajando y se empieza a juntar calor en el taller, que hay límites a la temperatura que se puede llegar, que si usted los traspasa llegan las multas feroces, como le ha pasado a muchas empresas. Hay que climatizar los talleres. Para eso está airmagic-chile.com, una empresa europea que se ha instalado recién para ofrecer precisamente este servicio. Con equipos de última generación que ahorran hasta el 70-80% de la energía eléctrica y que mantienen la temperatura agradable para que no sobrepase ese límite, para que esté mucho más bajo ese límite y haya un mejor ambiente laboral, menos accidentes, todo mejor con Airmagic Chile, airmagic-chile.com. Y no olviden los que tienen problemas legales penales, que son los más complicados, González y compañía, un buffet de los 2 o 3 más prestigiosos de Chile que han ganado un caso importante tras otro, casos penales. Bueno amigos, antes de irme les voy a mostrar de nuevo los libros que tengo disponibles en mi librería, el villegas.cl/tienda, el de Francisco Saldívar, Identidad Animal. Estos son re poquitos, entre paréntesis, los que hicimos. No podemos hacer muchos libros nosotros. Identidad Animal, muy, pero muy interesante. Y OVNI, que yo creo que también es muy, muy interesante. Lo puse, lo leyó de una patada una persona cuya inteligencia yo respeto muchísimo.
una doctora en ciencias matemáticas que yo conocí en la universidad, Marisa, y lo encontró muy interesante, muy informado. Y bueno, cuando uno recibe una opinión de una persona de la capacidad intelectual de ella, es muy satisfactorio. O sea, lo digo para que vean que no soy solamente yo que digo que el libro es interesante y que vale la pena tenerlo. OVNI entre la evidencia y el encubrimiento. Y con eso, amigos, termino el programa de hoy. Nos estaríamos viendo mañana con, ya saben, con Madame Nicole Rodríguez. Chao.